Me gustaría que me acompañaran a abrir sus Biblias o encenderlas en Filipenses capítulo 4, específicamente los versículos del 10 al 13. Filipenses capítulo 4, versículo del 10 al 13, en lo que usted lo busca. Sí me gustaría compartir algunos datos del libro. Filipenses es una carta escrita por el apóstol Pablo cerca del 60 al 62, dirigido a la comunidad de creyentes en Filipos. Eh, el propósito de la carta era motivar o exhortar a los creyentes a mantenerse gozosos y confiados en el Señor en medio de cualquier circunstancia. Y una nota que me gustaría compartir con ustedes, mientras usted busca el capítulo 4 de Filipenses, es que Filipenses junto con Filemón, Efesios y Colosenses se conocen como epístolas de la cautividad, porque fueron escritas mientras el apóstol Pablo estaba preso. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13 dice de la siguiente manera: Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobrezas y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es interesante que Filipenses 4:13, este versículo, se ha vuelto un versículo bastante popular en nuestros días. Se usa casi como un lema motivacional. Un ejemplo vivo es el del baloncelista Stephen Curry, o en español Stephen Curry. Aquellos que ven en NBA saben a quién me refiero, el mejor tirador de 3 puntos. Y digo esto porque él colocó en sus tenis el 4:13 de Filipenses. Y aunque esto no está confirmado, dicen que cuando él estuvo haciendo las negociaciones con Under Armour, la empresa fue un poco más abierta que Nike en aceptar que él escribiera dichos versículos en sus tenis. Independientemente de los detalles comerciales que ocurrieron ahí, lo cierto es que este versículo se ha convertido como en un eslogan motivacional para nosotros alcanzar nuestras metas, nuestros sueños, etcétera. Y aunque la intención de compartir nuestra fe puede ser buena, no siempre es evangelismo y mucho menos es una interpretación fiel del texto bíblico. El apóstol Pablo, cuando escribe Filipenses específicamente esta carta, no la escribe desde la cima del éxito, la escribe mientras está encarcelado. Él escribe enseñando que Cristo es su fortaleza y provee, no para alcanzar lo que nosotros queremos, sino para nosotros permanecer fieles y agradecidos y contentos independientemente de cualquier circunstancia. Cuando hablamos de la gratitud y el contentamiento, podemos definir que la gratitud, eh, una definición bíblica de esta palabra, es una respuesta humilde y gozosa del corazón que reconoce a Dios como la fuente de todo bien, ya sea material, espiritual o providencial, y responde adorándole a Dios en toda circunstancia. Y esto no es una emoción, es una postura del corazón que reconoce que todo viene de Él, yo no merezco nada. Después de todo, Santiago capítulo 1, versículo 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y en este versículo 10 el apóstol Pablo precisamente está agradeciendo, pero su gratitud no se enfoca en la ofrenda que le está dando a la comunidad de Filipo.
Más bien Pablo agradece al Dios que mueve los corazones a su pueblo a dar. El versículo 10 que hemos leído, él dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Pablo entiende que su gratitud no se fundamenta en la ofrenda en sí, sino en el Dios que mueve los corazones de su pueblo. Hermanos, la gratitud cristiana comienza en Dios, no comienza en los recursos. Cuando hablamos del contentamiento, tenemos que decir que el contentamiento es la capacidad espiritual, y subraye esto, aprendida y sostenida por Cristo. El contentamiento es la capacidad espiritual aprendida y sostenida por Cristo de descansar plenamente en la voluntad de Dios, ya sea que Él dé mucho o dé poco, y de encontrar satisfacción en su carácter más que en nuestras circunstancias. El contentamiento no es pasividad, el contentamiento es confianza. El contentamiento no es conformismo. El apóstol Pablo no estaba siendo conformista en la cárcel. El contentamiento es descanso. El contentamiento no es apatía, sino es fe en la providencia de Dios. En los versículos 11 y 12 leímos, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que fuera mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. En estos dos versículos Pablo dice que ha aprendido a contentarse en cualquier situación. Y esto, hermanos, no nace del corazón humano. Esto nace de un corazón que ha sido regenerado. Porque en la gran mayoría de las veces, Dios forma esto en nosotros a lo largo de la vida y muchas veces en circunstancias difíciles. Al final del día, mis hermanos, la voluntad de Dios para nosotros es conformarnos a la imagen de Cristo. Y eso no siempre va a surgir cuando estemos en las papas, como dicen por ahí. Surgirá en momentos de situaciones difíciles, de circunstancias. Ahí es donde Dios va a moldear nuestro carácter para conformarnos a la imagen de Jesucristo, como dice Tesalonicenses. Pablo conoció la humillación, también la abundancia, el hambre, la escasez, pero aprendió a contentarse independientemente de la situación. Él entendía que el contentamiento no se basa en las circunstancias que cambian constantemente, sino en Cristo que nunca cambia. Y estas dos palabras, la gratitud y el contentamiento, se entrelazan entre sí porque la gratitud mira lo que Dios ha dado y el contentamiento se enfoca en el carácter de Dios, ya sea que dé mucho o dé poco, ya sea que Dios dé o no dé. La gratitud mira lo que Dios ha dado. Yo reconozco que lo que tengo lo tengo gracias a Dios. Y el contentamiento se enfoca en el carácter de Dios, aun cuando Dios no dé nada. Todo lo puedo en Cristo es una declaración de dependencia, mis hermanos. No es un éxito, no es para alcanzar nuestro éxito personal. Cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece en el versículo 13, Pablo no está hablando de nuestras metas, de nuestros logros, de victorias deportivas, de emprendimientos personales. El contexto de la carta muestra claramente que todo significa que puedo enfrentar situaciones de abundancia, escasez, alegría o sufrimiento, pero Cristo sigue siendo mi fuerza, mi estabilidad y mi suficiencia. Cristo, y reitero, no nos fortalece para conquistar lo que nosotros queremos. Él nos fortalece para nosotros perseverar y glorificarlo en medio de cualquier circunstancia. Y algunas aplicaciones que nosotros podemos ver para nosotros hoy como iglesia. En primer lugar, esto nos ayuda a definir nuestras circunstancias a la luz de Cristo y no a Cristo a la luz de nuestras circunstancias. La gratitud y el contentamiento, mis hermanos, dependen de quién es Él, no de nuestras circunstancias. En segundo lugar, podemos ver que el pasaje nos invita a ejercitar la gratitud diariamente.
Cuenta las obras que Dios ha hecho en tu vida. La salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, nuestra iglesia local, en nuestro contexto particular, una sociedad secularizada, y Dios nos ha bendecido en una iglesia bíblica, con un pastor que ha decidido predicar la palabra fielmente, no adulterada. La provisión de Dios, porque si salimos todos los días a trabajar es porque el Señor nos ha dado la salud para buscar el pan de cada día. Hay familias que lamentablemente no pueden salir a buscar el pan por alguna condición de salud. La disciplina del Señor para con nosotros y también la dirección para tomar decisiones. En tercer lugar, oremos por un corazón que sea entrenado en la gratitud y el contentamiento. No oremos para que Dios cambie la situación, sino para que Dios nos dé la fe necesaria para descansar en Él en medio de las circunstancias. En cuarto lugar, iglesia, reemplacemos la comparación por la adoración, porque la comparación destruye, pero la adoración nos edifica. Y en quinto lugar, pero no menos importante, descansemos en Cristo como nuestro tesoro y nuestra suficiencia. Si Cristo lo era todo para el apóstol Pablo, estando en la cárcel, Cristo es suficiente para usted y para mí hoy. Pero si tú estás aquí en medio nuestro y llegaste porque te invitaron a participar de esta hermosa cena de acción de gracia y todavía no has venido a Cristo, es importante que entiendas una cosa, amigo mío o amiga mía, que no existe gratitud verdadera si primero no reconoces al dador, que no existe contentamiento verdadero sin encontrar primero el tesoro. Fuera de Cristo, tu gratitud se convierte en orgullo. El contentamiento se convierte en una búsqueda interminable. El alma permanece vacía aunque el mundo esté lleno. Solamente Cristo te ofrece paz con Dios, perdón real, vida eterna, descanso para tu alma y fortaleza verdadera para vivir y enfrentar la vida. Hoy Cristo te llama a arrepentirte de tu pecado, a renunciar a tu autosuficiencia, a entregar tu vida al único que puede salvarte y encontrar en Él la gratitud y el contentamiento que necesita tu alma. Finalmente, iglesia, todo lo puede en Cristo no es un eslogan motivacional para alcanzar nuestras metas. Es la confesión humilde de un hombre que, estando en cadenas, descubrió que Cristo era suficiente. La gratitud reconoce lo que Dios da. El contentamiento descansa en Él, aun cuando lo que Él da es cambiante. Y ambas verdades se sostienen en una verdad mucho mayor, que Cristo es nuestro tesoro inmutable y nuestra fortaleza eterna. Y finalizo tal como empecé, con la palabra profética más segura, la Escritura. Filipenses capítulo 4, versos 6, 7 y 19 y 20 dice: por nada estén afanosos, antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Versos 19 y 20. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos ayude a tener corazones llenos de gratitud y contentamiento.